Ha pasado un mes desde el lanzamiento de Five Nights at Freddy's 2 en cines. Es difícil pensar que una película, la cual fue una promesa desde 2015, exista. Y no solo exista, sino que haya tenido una secuela. Uno pensaría que mostrándole al público general lo que es Five Nights at Freddy's y de que FNAF puede contar buenas historias, sería un buen regalo de parte de Scott Cawthon. O al menos eso sería si Five Nights at Freddy's no fuera una película mediocre que no sabe a qué público contentar, siendo una de las películas más mediocres y aburridas que existen en el género de las adaptaciones de videojuegos. Siendo completamente franco, uno no tiene que ser un genio para darse cuenta que las películas de FNAF son un desastre como películas. Uno esperaría que una película con tanto development hell y siendo tan cuidada por su propio creador saldría bien, pero la verdad que estamos muy lejos de esa realidad. Five Nights at Freddy's es ya conocida por ser una franquicia que más por ser sólida en jugabilidad lo es por su misterioso e interesante lore. Es por eso que uno se imaginaría que una película adaptando un concepto como 5 niños asesinados sería interesante de ver en la pantalla grande. Pero como mencioné al principio del video, estas películas están sin un rumbo fijo. No saben a qué público contar su historia, haciendo que estas películas, tanto para un fan de FNAF como para el público casual, tengan bastantes desperfectos que te sacan de la inmersión a su historia. Y con este punto quiero mencionar la escena que todos culpan por sacar a la gente de la historia que nos quiere contar esta película. La escena del fuerte. Si bien es cierto que cuando yo vi esta película por primera vez solo estaba con esta cara mientras ocurría, creo firmemente que estas películas tienen un error aún más grande que esta escena, así que vamos a desglosarla. La mayoría de críticas hacia esta escena la culpan por quitarle todo el factor terror a los animatrónicos, y solo voy a hacerles una pregunta: ¿realmente les dan miedo estos animatrónicos? No me malentiendan, FNAF ha demostrado tener diseños competentes que en movimiento te pueden sacar un susto, pero la banda original no diría que dé miedo. La razón por la que estos robots te daban o podían dar miedo en el primer juego era por el puro shock de ver los robots moviéndose. No solo eso, sino que los ángulos en donde los ponían en las cámaras fomentaban eso junto a su ambientación. Esto es algo que la película de FNAF no logró hacer correctamente. Estos animatrónicos no dan miedo, y eso se debe a que adaptar cosas de un medio a otro, como lo es un juego a una película, en constante movimiento le quita lo terrorífico a la banda original. Y sí, con esto quiero recalcar que la película de FNAF no da miedo. Su categoría de terror está puesta como una promesa de algo que no pasó, y recae más en el género de suspenso que de terror. Con todo esto dicho, por más cringe que te pueda parecer la escena del fuerte, es un recordatorio que estas bestias mecánicas son niños. Esta escena podrá verse fuera de lugar en una película de terror, pero nos mantiene dentro del contexto del argumento de la película. Entonces, si la escena del fuerte no es la culpable de la mordida del 87, ¿cuál es el verdadero problema de estas películas? Retomemos un punto que dije al principio del video. Five Nights at Freddy's no es que su principal enfoque sea su jugabilidad. Estos juegos son en su mayoría de estrategia que abusan de lo concentrado e inmerso que estás en su gameplay para asustarte con un jumpscare. Pero mientras más tiempo pasas con estos juegos, tarde o temprano los jumpscares suelen ser un recurso que solo indica que perdiste, quitándole lo aterrador al juego. ¿Por qué menciono esto? Pues es exactamente lo que ya dije. La película de FNAF no da miedo, y no la podemos culpar por ello. Más allá del descaro de clasificarla como una película de terror, la película de FNAF adapta mediocremente el factor terror de los juegos a base de centrarse en una cosa: su historia. Al principio del video mencioné que FNAF no es que su gameplay sea su atractivo, tampoco lo es el miedo. La historia de FNAF es ya conocida por ser misteriosa y atrapante. Los fans de FNAF no nos quedamos por lo sólido que es el gameplay, nos quedamos por su historia. Es por eso que fuimos al cine a ver esta película. El concepto de ver cómo iban a adaptar la historia de FNAF al cine era un sueño que nos mantuvo expectantes hasta que se estrenó la película. Y la historia de esta película nos lleva al mayor problema de la película de FNAF, la familia Afton. Para que vean el problema a detalle, hablemos del asesino de los niños y lo que sabemos de él en el universo de los juegos: William Afton. William Afton, aparte de ser el causante de la muerte de un montón de niños, es todo lo que te puedes imaginar de lo que es una mala persona. Es arrogante, envidioso, egocéntrico y un tipo con mucha ambición, siendo lo más destacable su búsqueda de la inmortalidad y todo lo que desató por ello. En cambio, su versión de las películas es lo mismo pero descafeinado. El tipo aparece al principio de la película para levantar sospechas y reaparece hasta el final de la cinta para morir, decir la frase chistosa de William Afton.mp3 y farmear aura en la zona segura. Siendo justos con esta versión del personaje, es normal que tenga tantas carencias, es decir, estamos comparando un villano que ya tiene 10 años de historia
a uno que recién está introduciéndose. Aún así es sorprendente que un villano de una adaptación de una obra que reluce por su historia sea tan alejada al propio William Afton. Y así es como llegamos al otro antagonista que forma parte de la familia Afton, Michael. Si bien de cierta manera está justificado lo rusheado que está William en la primera película debido al cómo plasman el misterio de Freddy's y sirviendo como una introducción mea al universo de las películas, lo que hicieron con Michael Afton es un chiste de mal gusto. Lejos de la división de opiniones si este Michael es un buen o mal agregado, creo que todos podemos estar de acuerdo lo desastroso que es Michael como antagonista de FNAF 2. Ni siquiera se puede entender el por qué es malo. Michael Afton comete el mismo error de su padre. Aparecer en la película al principio y reaparecer al final, solo que aún más sin sustancia y aún más descafeinado que William. Esta no es una versión del Michael Afton de los juegos, es un William Afton Jr. Mientras que FNAF 2 expandió como pudo a William para que no sea un villano sin sustancia como la primera película, Michael Afton queda como un antagonista con aún menos sustancia. Solo cumple el rol de activar a Charlotte sin ningún motivo y seguir los pasos de su padre sin una justificación concreta. Y por esa misma razón es que Vanessa también flaquea como personaje de una película a otra. En esta película vemos lo lejos que llegó el trauma con su padre y cómo Vanessa lidia aún con la manipulación de William, a tal punto de verlo en su día a día. Mientras que en la primera película Vanessa era la que nos introducía al misterio de Freddy's y en general se veía más optimista, en esta película hace todo lo contrario a lo que le dijo a Mike en la primera película: olvidarse de Freddy's. Esto, más que sentirse como una evolución de personaje, se siente como un retroceso e incluso como si estuvieras viendo otro personaje. Lo que más molesta es que la película ni siquiera se centra al 100% en el trauma de Vanessa. Es más como una subtrama aislada que se verá mejor en la película de Five Nights at Freddy's 3. Y ese es el mayor problema de las películas de Five Nights at Freddy's: el hecho de dejar tantas incógnitas al espectador para poder responderlas en futuras secuelas, en vez de hacer que se entienda con solo ver las películas. Elementos como el remanente o la agonía, como fan de FNAF lo entiendes, pero si eres un espectador intentando meterte de lleno a este universo, lo único que encontrarás es una obra de ciencia ficción que no te explica nada de su mundo. Incluso para alguien fanático de FNAF, hay elementos que aún no comprendemos al 100%, tal como la importancia de los sueños en este universo o el cómo funciona el local de Freddy's de FNAF 2, el cual está bloqueado con un código. En su mayoría este universo de las películas depende de qué tanto conozcas a los personajes del medio original, para así poder dejar pasar muchas de sus carencias, y eso termina haciendo que la película sea mediocre porque no puede hacer FNAF atractivo para el público casual. Siendo la familia Afton todo lo que está mal con estas películas por encapsular los 3 puntos ya mencionados en este video. Entonces, si las películas de FNAF tienen un problema, ¿qué podemos esperar para Five Nights at Freddy's 3? Primero que nada, Five Nights at Freddy's 3 tiene que ser una película más larga. Con el dinero que ganan con estas películas, lo mínimo que se puede esperar es que extiendan la duración. Ya vimos que Scott Cawthon no sabe cómo escribir una historia si está limitada a que dure 1 hora y media. Five Nights at Freddy's 3 no solo tiene que adaptar todos los sucesos del propio juego que adapta, sino que tiene que retomar el final tan malo y ambiguo que tuvo Five Nights at Freddy's 2. Por eso mismo necesitamos que la película sea más larga si quiere adaptar todo. Necesitamos más foco a la familia Afton. Con el sueño de Vanessa no solo basta para entender ambiguamente la razón del por qué Michael Afton es malo, y sobre todo, necesitamos más de William y el propósito que tiene para cada uno de sus hijos. Las películas de Five Nights at Freddy's son malas, aburridas y no saben centrarse en un solo foco. Five Nights at Freddy's, siendo la más fuerte de las dos, es una película meh, y Five Nights at Freddy's 2 es una película que, para expandir el universo de las películas, todo lo que se propone se siente limitado por la duración de la película. Esperemos que en unos años envejezca mal este video y pueda decir que este universo es sólido, pero por mientras, las películas de Five Nights at Freddy's son un desastre sin rumbo. Bueno, creo que esto es todo lo que tengo que comentar por el momento. Recuerden que tengo más canales y redes sociales que dejaré en la descripción. Nos vemos cuando decida subir un video otra vez. Chao.